Entonces, eso vamos a recordar cómo es más o menos la secreción ácida en el estómago. Acá está la luz gástrica. Acá está la zona vasocelular, ¿no es cierto? Acá está la capa de moco, que protege, que es protectora de la mucosa. Estas son las células principales. Estas son las células oxínticas o parietales. Estas células están en el fondo gástrico y son las células que secretan el ácido clorhídrico. ¿Ya? Y en el antro gástrico hay estas células, bueno, en toda la mucosa, estas células que son las células epiteliales, que son las que secretan el moco. ¿Ya? En el antro gástrico hay unas células que secretan gastrina, que son estas de acá, ¿ya? Que están en el antro y estas células reciben la gastrina del antro, porque cuando hay la distensión o normalmente hay una liberación tónica de gastrina en el antro, que vía sanguínea llega acá y recubre. Entonces hay células, la principal secreta la pepsina, las células parietales son las que secretan el ácido, las células mucosas o epiteliales superficiales son las que secretan el moco, y las células G están en el antro y secretan la gastrina, que son muy importantes, y están relacionadas con otras células o con otra producción de sustancia, que es la somatostatina, que vamos a ver, que también mide la secreción. Entonces, esta célula, que es la que secreta el ácido clorhídrico hacia la luz gástrica, lo hace a través de esta bomba, que es una bomba de potasio-protón. O sea, ella saca potasio y mete protón. Perdón, entra potasio y saca protón hacia la luz. Ese protón va a controlar el cloro y van a formar el ácido clorhídrico, que da el pH tan bajo que tiene la luz gástrica, y por ende tiene que estar protegida la mucosa por la secreción de moco que viene de esta célula que hemos visto acá. Estas bombas de potasio-protón normalmente están como vesículas dentro de la célula parietal, túbulo vesiculares. Es un sistema túbulo vesicular que bajo algunos estímulos se expresa en la membrana luminal y va a producir la secreción de protones para la formación del ácido clorhídrico. ¿Cómo se regula que estas túbulo-vesículas se expresen y produzcan este bombeo para formar el ácido clorhídrico? Hay varios puntos de estimulación. Por ejemplo, acá tenemos una estimulación colinérgica por receptores de muscarina tipo 3, ¿ya? Entonces, acá vienen fibras postganglionares, ¿no? Es decir, el vago viene, estimula los ganglios que están en el plexo entérico, en el plexo de Meissner, ¿no? Bueno, y allí hace un relevo ganglionar, y de ahí parten fibras postganglionares, por eso dice acá postganglionares, que liberan también acetilcolina y estimulan receptores muscarínicos en la célula parietal. Estos receptores muscarínicos van a activar vías del calcio, ¿no? Para que el calcio aumente dentro de la célula y se produzca esta expresión de las túbulovesículas y el trabajo de las bombas que habíamos visto, ¿ya? Otra forma de activar estas vías dependientes del calcio, de aumentar el calcio, es a través de receptores de colecistoquinina, donde la gastrina que viene del antro va por sangre, llega a la célula, estimula estos receptores de colecistoquinina y la respuesta es la misma. Entonces, esta viene del sistema entérico del estómago, ¿no? Donde tienen fibras preganglionares colinérgicas que van a estimular ahí relevos ganglionares para que salga la fibra postganglionar colinérgica y estimule estos receptores ganglionares. O sea, ahí hay dos formas, una a través de receptores muscarínicos y otra a través de receptores de colecistoquinina. Aquí hay otra forma a través de la liberación de histamina. Estas células son células que liberan histamina, y estas células histaminérgicas liberan histamina, estimulan receptores H2 en la célula parietal y activan la formación de AMP cíclico, y entonces eso también activa a la célula expresa las túbulovesículas e inicia la secreción de ácido clorhídrico.
Estas células histaminérgicas están gobernadas en varios puntos, ¿ya? Son células del sistema enterocromafin que liberan histamina, pero tienen receptores de colecistoquinina. Entonces, esa gastrina que venía y estimulaba aquí las túbulovesículas, también puede hacerlo a través de estimular receptores de colecistoquinina que activan a esta célula para que libere histamina, estimule H2 y ya no vía de fosfolípidos probablemente, sino vía del AMP cíclico, se activen las túbulovesículas y suceda la secreción de ácido. Estas células que producen histamina, que es la que estimula aquí este H2, también pueden ser estimuladas o manipuladas por receptores colinérgicos que puedan tener, ¿ya? Después acá tenemos el nervio vago, que es lo mismo que pasaba por acá. Viene el nervio vago, estimula esta célula ganglionar y la célula ganglionar va a sacar su fibra postganglionar, estimular esta célula para que produzca histamina, que es lo mismo que estaba pasando acá, solo que acá había una estimulación directa de la célula parietal y acá es a través de estimular a esta célula enterocromafin para que libere histamina y estimule H2. Entonces todos estos son puntos que estimulan la secreción de ácido, ¿no? Y acá hay algunos puntos, estos ya son distintos, estos son receptores de prostaglandinas. La prostaglandina E, la prostaglandina I2 son normalmente vasodilatadoras en muchos sitios, acá también, y son protectoras de mucosa. ¿Por qué razón son protectoras de mucosa estas prostaglandinas? Porque al estimular sus receptores de prostaglandina en la célula parietal, la inhiben la vía del AMP cíclico y entonces las túbulovesículas no se expresan y disminuye la producción de ácido. Otra cosa que puede hacer las prostaglandinas a través de estos receptores de prostaglandina es estimular la producción de moco, ¿ya? Para que haya producción de moco y de bicarbonato y que se forme una capa mucosa citoprotectora. Y otra cosa que hacen las prostaglandinas es estimular la vasodilatación de la submucosa. Y entonces al haber más riego de la submucosa, la mucosa está más sana, funcionan mejor sus células productoras de moco y además se defienden mejor de cualquier injuria ácida o ulcerosa que pudiera haber. Por eso los antiinflamatorios no esteroideos que están acá en rojo son gastrolesivos porque inhiben a la ciclooxigenasa 1 del estómago, que es la constitutiva, entonces no hay prostaglandinas, entonces no hay quien inhiba a las túbulovesículas acá y tampoco quien estimule la liberación de moco aquí. El sistema colinérgico que viene por el vago también puede producir, así como produce la liberación de ácido, también puede producir la activación de estas células para producir moco y producir bicarbonato. Pero en un balance lo que más hace el colinérgico es producir el daño o, si queremos, la secreción de ácido. Entonces hemos visto ya cómo se gobierna esta célula a través de receptores muscarínicos, de colecisticonina y de histamina. Una vez que sale el ácido, bueno, el ácido es importantísimo en el estómago, es parte fundamental del funcionamiento. El problema es cuando hay un desbalance entre la luz ácida y la capa protectora de moco. Esa capa protectora de moco depende de las células superficiales, de las células mucosas que provocan el moco y provocan el bicarbonato. Esta capa secretora de moco, si está débil porque se han inhibido las prostaglandinas o porque no hay prostaglandinas o porque hay mucha estimulación de estos receptores de histamina o de muscarina o de colecistoquinina, entonces entra en un desbalance y el ácido, que normalmente debe estar aislado de las células mucosas a través del moco, comienza a penetrar y a dañar a la célula, y eso es lo que se conoce como la enfermedad acidopéctica, ¿ya? Hay otros factores importantes. Este factor es muy importante. El Helicobacter pylori es una bacteria que vive allí en la mucosa, generando inflamación, generando gastritis crónica, y es un factor para el desarrollo de algunos linfomas gástricos raros, pero sobre todo para el desarrollo de enfermedad acidopéptica y para el desarrollo de cáncer, ¿no? El Helicobacter pylori.
Entonces el Helicobacter pylori debilita la capa de mucosa, debilita el sistema de protección, hace que el ácido entre y entonces produce enfermedad acidopéptica, y su presencia crónica en el tiempo está asociada, ya hemos dicho, no solo a enfermedad acidopéptica, sino a cáncer de estómago y a un tipo de linfoma gástrico. ¿Ya? Entonces en todo este esquema se injertan algunas drogas. Si tú tienes drogas que bloqueen receptores H2, que son los antagonistas H2, antihistamínicos H2, como la cimetidina, la ranitidina, la famotidina y algunos más, entonces vas a tener drogas que disminuyen la producción de ácido, porque van a venir esos fármacos, van a bloquear receptores H2 y esta célula enterocromafin histamínica no va a poder estimular. Eso es lo que hacen los antihistamínicos H2. Antes de que existieran los antihistamínicos H2, solamente se tenían sustancias que podían entrar al estómago y bloquear, neutralizar el ácido, que son los antiácidos, ¿no? Los antiácidos trabajan por neutralizar el ácido. Funcionaban, por supuesto funcionaban. Tú podías curar úlceras, podías curar gastritis y cosas con antiácidos, pero no funcionaban como después funcionó la ranitidina, ¿no? De tal manera que en esa época, cuando solamente había antiácidos, había mucha cirugía gástrica por problema ulceroso. Hoy en día ya prácticamente no se opera estómago por problema ulceroso, solo se opera estómago por cáncer. Yo tengo ya muchos años de cirujano, y hace unos días nomás, hace un par de semanas, operé a una viejita con una perforación gástrica por una úlcera. Probablemente la familia le estaba dando AINES, porque los viejitos tienen dolor, les dan AINES, entra en gastrolesividad y la viejita hizo una úlcera perforada y se terminó operando. Pero en toda mi existencia, desde que yo era prácticamente estudiante, interno, residente y especialista de cirugía, nunca he visto una úlcera perforada más que aquella que les estoy comentando. ¿Y eso por qué? Porque cuando aparece la ranitidina las cosas cambian totalmente. Y mucho más aún, después aparecen fármacos que ya inhiben directamente la bomba, los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, el esomeprazol. Ellos aparecen y ellos pueden inhibir totalmente la secreción ácida. Entonces se eleva tremendamente el pH gástrico y si no hay ácido, no hay úlcera, se acabó. Entonces hoy en día es muy poco frecuente enfrentar quirúrgicamente problemas ulcerosos o acidopépticos, ¿no? Ya no se hacen esas cirugías, porque el inhibidor de bomba controla muy bien lo que es la secreción de bomba. Y eso sirve para problemas acidopépticos, sirve para problemas de reflujo, sirve para problemas ulcerosos, de duodeno, de estómago, etc. Los inhibidores de bomba de protones, y cuando ellos vienen, por supuesto, son más eficaces que los antihistamínicos. No quiere decir que los hayan desplazado, todavía se usan también los antihistamínicos, pero los inhibidores de bomba cobran un sitio muy especial, y más recientemente hay otro inhibidor de bomba que va por la vía del potasio, que lo vamos a analizar al final, porque estos inhibidores de bomba, el omeprazol y todos los demás, son prodrogas que se tienen que ionizar, como vamos a ver, en un medio ácido. Tú te las consumes, ellas se ionizan en el medio ácido y luego recién pueden bloquear la bomba, absorberse, llegar acá y bloquear los canalículos de secreción, como vamos a ver, ¿ya? Muy bien, más o menos ya regresaremos a esta fisiología que es muy importante, pero así es como más o menos funciona. Entonces, esta es la célula que nos interesa, la célula parietal, y aquí tenemos nuevamente la célula parietal. La célula parietal tiene aquí su canalículo, donde se van a expresar las túbulovesículas para secretar el ácido, ¿no? De la célula parietal. Ya hemos dicho que la célula parietal puede ser estimulada directamente por gastrina, que viene del antro. La gastrina puede estimular a la célula enterocromafin para que produzca histamina, y la histamina por receptores H2 estimular a la célula parietal, lo que también puede hacer la gastrina en forma directa con los receptores de colecistoquinina, o indirecta aquí con los receptores de colecistoquinina. El vago viene, tiene un relevo ganglionar en la pared del estómago, en neuronas colinérgicas que secretan acetilcolina, estimulan receptores muscarínicos tipo 3 y activan a la célula
para que secrete ácido. Y acá está la misma célula, esta es igualita, haciendo con los receptores H2 a través de la histamina lo que habíamos visto. Acá en el antro es que se secreta la gastrina. En la célula G, cuando el antro se distiende o en forma tónica, el antro secreta gastrina. Esa gastrina va por la sangre y por la sangre llega aquí, al fondo del estómago, para estimular estas células y provocar el estímulo de la célula parietal, o hacerlo en forma directa, como habíamos visto. Pero acá en el antro también hay unas células que secretan la somatostatina. Y la somatostatina es una sustancia que más bien frena a las células G, frena la secreción. Entonces frena la secreción de gastrina, y no solo eso, sino que la somatostatina puede viajar por sangre, llegar a la zona del fondo gástrico y frenar directamente a la célula parietal o frenar a la célula histaminérgica esta que habíamos visto. Entonces, acá hay un balance importante entre la producción de somatostatina y la producción de gastrina para la regulación de todo esto. Las drogas anticolinérgicas, ¿dónde trabajarán? Aquí, ¿no es cierto? Frenan la secreción. Pero claro, no se usan, antiguamente se usaban. Los antiácidos trabajarán en la luz gástrica, haciendo simplemente una neutralización del ácido que no detenía las complicaciones de la enfermedad, ya lo hemos escrito. Vienen los antihistamínicos H2 y la cosa cambia totalmente. Y después vienen incluso los inhibidores de las bombas de potasio-protón, que son los inhibidores de bomba de protones, que esos son ya mucho más eficaces. Es justo lo que estamos viendo acá, los receptores M3, los receptores H2, los receptores de colecistoquinina, más o menos se repite lo mismo. Esta de la regulación de gastrina somatostatina se produce en el antro, y estas células donde más están es en el fondo, y ahí es donde provocan la producción de ácido, ¿no? Esto es más o menos lo mismo, ¿ya? Esto es lo mismo. Acá tenemos la luz del estómago, se está llevando la secreción de ácido con el ingreso de protón, la célula parietal que tiene sus puntos de regulación, receptores muscarínicos, receptores histamínicos, receptores de colecistoquinina, como aquí la gastrina es producida en el antro por células G, y las células G que provocan la gastrina vacean esa gastrina hacia la circulación venosa, luego pasa a la arterial y llega por la circulación arterial al fondo y estimula aquí a la célula enterocromafin para la secreción de histamina, pero la gastrina también puede estimular directamente a la célula parietal, ¿sí? Baja por sangre la gastrina. Pero aquí en el antro no solo hay células G, sino que hay células D, que son estas que lo que secretan más bien es somatostatina, ante regulaciones hormonales o ante la presencia de ácido. Cuando ellas ven mucho ácido, aumenta la secreción de somatostatina. La somatostatina sale de estas células e inhibe directamente a las células G, o puede ir a la sangre e inhibir aquí a la célula parietal o a la célula histaminérgica. Entonces la somatostatina es un gran depresor de la secreción ácida. Y no solo depresor de la secreción ácida, sino depresor de la motilidad y de todas las secreciones gastrointestinales. A veces hay necesidad de secar el estómago en manejo de algunas fístulas gastrointestinales o pancreáticas, y se usa el optiótrido o fármacos parecidos que son análogos de somatostatina, ¿ya? Y esos análogos de somatostatina funcionan a veces para tratar fístulas gastrointestinales o fístulas pancreáticas, aunque está cambiando ahora el enfoque, pero se puede usar análogos de somatostatina para eso. La somatostatina es un gran depresor de las secreciones, sobre todo de la secreción de ácido, pero de las otras secreciones también, incluyendo la pancreática, y es un gran vasoconstrictor, contrae la secreción. Esa es la irrigación sanguínea, ese es su problema, porque si tú quieres tratar una fístula, frenas la secreción, pero si contraes la secreción, la irrigación sanguínea también genera un problema. Bueno, ese es otro tema, pero ese es un efecto de la somatostatina, la vasoconstricción. La vasoconstricción no es buena porque va a dejar hipóxica esta célula y más débil
para que se defienda, entonces ahí entras en un problema, ¿no? Por eso no se usa somatostatina para tratar las enfermedades acidopépticas, porque bajo una lógica de fisiología la podrías usar, o fisiopatológica la podrías usar, pero no es así. ¿Qué se usan? Se usan antihistamínicos H2, antimuscarínicos que ya no, y se usan inhibidores de la bomba, ¿no? Y algunos fármacos más. Y eventualmente los antiácidos podrían tener alguna utilidad, sobre todo por su rapidez de acción. Ok, entonces ya vamos a entrar a hablar de los fármacos. Estos son los inhibidores de bomba. El primero que existió es el omeprazol. Después de él hay muchísimos más: pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol y otros prazoles más. Esto es lo que hacen estos fármacos. Tú los ingieres, se absorben, llegan por vía sanguínea, y cuando entran a los canalículos secretores, aquí, llegan aquí, en este medio ácido ellos se activan, ¿ya? Ellos se activan. Una vez que están activados en el medio ácido, ¿por qué se activan en el medio ácido? Porque estos omeprazoles que vienen, con el ácido forman un ácido sulfénico, ¿ya? Y en la presencia de agua, finalmente, una sulfenamida cíclica, ¿ya? Aquí, este anillo se hace cíclico. Y este es el fármaco activo, o sea, estas son prodrogas realmente que se van a activar en los canalículos secretores. Entonces tú las tomas, se absorben en el tubo digestivo, viajan por la sangre, llegan a los canalículos secretores de la célula parietal. En ese medio ácido de esos canalículos se activan, se constituyen en sulfenamidas, y así es como inhiben a la bomba, ¿ya? Porque se juntan a una cisteína en la bomba y la inhiben, ¿ya? A un aminoácido cisteína, se junta a la enzima a través de un enlace sulfúrico, porque ahora tenemos una sulfenamida cíclica, y ese complejo de enzima con el sulfuro que viene de acá ya evita que se active la bomba, ¿ya? Y es una unión covalente, o sea, es una inhibición no competitiva, es una inhibición irreversible de la bomba. Es una buena inhibición, pero lleva un tiempo porque tiene que haber absorción y todo eso, ¿ya? Y además estos fármacos necesitan un medio ácido para funcionar. Por eso es que se dan en ayunas, en la primera hora de la mañana, para que se absorban, se distribuyan, lleguen al canalículo y bloqueen la bomba enferma permanente por 24 horas, porque la bloquean en forma covalente, ¿ya? Entonces tú no puedes tomar el omeprazol después de comer, porque al comer ya disminuyes un poco el medio ácido que el omeprazol necesita para actuar. ¿Ya? Tampoco los puedes combinar con antiácidos, por lo mismo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Eso no necesitan, por ejemplo, los antihistamínicos, porque los antihistamínicos directamente van a venir aquí, no necesitan ninguna activación, vienen y trabajan acá. En cambio, el omeprazol y estos fármacos, ¿dónde era? Bueno, el omeprazol, no, el omeprazol va a tener que llegar aquí, ¿no es cierto? Y se activa en medio ácido, entonces tú no lo puedes combinar el omeprazol con comida ni con antiácidos por esa razón. Ok, así es como actúan. Y luego tienen su cinética, ¿no es cierto? Algo un poco más específica. Ya hemos dicho que producen este enlace sulfúrico acá en las cisteínas de la bomba, haciendo un enlace covalente y no permitiendo que la bomba funcione. Bueno, pues todos ellos trabajan en una cisteína que está en posición 813, y también pueden bloquear otras cisteínas, pero esta parece ser importante, y ya con esto la eficacia es muy buena. Los otros pueden tener algunos puntos más de eficacia, pero nada que supere drásticamente al omeprazol, ¿ya? El omeprazol también bloquea una cisteína aquí, el pantoprazol bloquea esta cisteína que nadie la bloquea, y aquí hay otros prazoles que... El esomeprazol, que es un isómero es un derivado del omeprazol,
bloquea las mismas cisteínas del omeprazol. Lo que pasa es que este inhibe menos el CYP que este, porque el omeprazol, uno de los problemas es que inhibe mucho el CYP, ¿ya? Pero este ya es una diferencia puntual sobre dónde es que bloquea. Entonces, esta bomba de protones tiene sus proteínas, por supuesto, y tiene sus cisteínas. Acá está la 813, que todas la bloquean, pero hay otras cisteínas que es bloqueada por otras bombas, ¿ya? Y esta es la célula que habíamos visto, ¿ya? Entonces, los inhibidores de bomba tienen que ser absorbidos en el intestino y deben ser protegidos. Si bien es cierto, se activan por el medio ácido, cuando ellos están en el estómago, si se exponen a un ácido tan grande, se van a destruir. Entonces, todos los inhibidores de bomba vienen con una capa entérica para protegerlos en el estómago que se puedan absorber más abajo. Normalmente vienen con una capa entérica. Algunos preparados vienen con un bicarbonato, pero la mayor parte de ellos con una capa entérica. Y también se pueden dar por vía endovenosa, por supuesto, sobre todo el omeprazol es el que se da por vía endovenosa. ¿Ya? Deben administrarse antes de la comida por el raciocinio que hemos hecho. Su absorción intestinal va a ser rápida, se metabolizan en el CYP e inhiben el CYP. Hay que regularlos a veces en trastorno hepático, pero en trastornos renales normalmente no se tienen que regular, y esto es importante saber porque la enfermedad ácido péptica es frecuente en los pacientes renales. Efectos adversos de estos inhibidores de bomba son muchos, ¿no es cierto? La mayor parte de ellos no tienen mayor problema, ¿no? Bueno, puede haber algunas artralgias, miopatías un poco raras, pero la mayoría son dolores o cosas que probablemente se deban al omeprazol, probablemente se deban a cualquier cosa que está en la cabeza del paciente o en el estómago también del paciente, en el intestino, y no es culpa del omeprazol, ¿no? Acá sí hay un problema que se produce cuando tú provocas mucha hiposecreción en el estómago, entonces puede haber proliferación de pólipos. Y los pólipos, si bien es cierto, la mayor parte pueden ser benignos, algunas veces pueden revestir crecimiento importante o pueden revestir malignización. Entonces ese es un problema que está asociado no solo al omeprazol, sino también a algunos otros fármacos. Pero por esa razón no se debe dar omeprazol mucho tiempo, ¿no? Si el paciente va a necesitar un inhibidor de bomba por mucho tiempo, porque tiene reflujo o cualquier cosa de esas, es bueno irlo alterando con bloqueantes H2. Un tiempo el bloqueante H2, aún así incluso pueden hacer pólipos, porque los bloqueantes H2 a veces pueden producirlos también, pero los que más lo producen son los inhibidores de bomba. Hay distintas especificidades farmacocinéticas, ¿no? Estas no son cinéticas, estas son dinámicas, porque es el mecanismo de acción. Pero yendo ya a la cinética, hay algunas especificidades cinéticas, puntos más, puntos menos. Lo importante es que todo se da una sola vez al día. Se acabó el problema, ¿no? No sé, no tiene objeto revisar tanta cinética si al final lo que vamos a usar es medicar. Y todo se da una vez al día y punto. Y si hay mucho problema, lo puedes dar 2 veces al día, o incluso endovenoso, o incluso en infusión endovenosa. Cuando hay hemorragia digestiva o algo así, se puede utilizar infusión endovenosa de omeprazol. Seca totalmente la producción de ácido, y sin ácido no va a haber enfermedad ácido péptica. Muy bien, hemos revisado lo más importante, que es, digamos, las bases moleculares y los inhibidores de bomba de protones, pero siempre es bueno clasificar los fármacos antiulcerosos. Hay antagonistas de receptores H2, ya los hemos racionalizado. El que más se usa es la ranitidina y se sigue usando, aunque han salido también estos dos. Este prácticamente no se usa, producía mucha ginecomastia, ¿ya? Todos estos fármacos se pueden asociar a ginecomastia, pero este es el que más se altera porque se meten con los receptores androgénicos y estrogénicos, y este es el que más lo hace, de tal manera que este es el que más se usa, y eventualmente se pueden usar los otros también.
Los inhibidores de bomba, que ya son estos y de repente hasta más, que ya los hemos racionalizado. Los antiácidos, esto antes de estos fármacos se llegó a usar. Hoy en día también se puede usar por cuestión mental o por cuestión de que algunos dicen el antiácido trabaja rápido. Bueno, el antiácido trabaja rápido, si no puedes esperar un día, toma un antiácido, ¿no? No sé, no tiene fundamento, pero aún están ahí, se pueden usar. Hay algunos que se van a absorber y van a tener efecto sistémico, como el bicarbonato de sodio, pero es el que menos se usa porque el bicarbonato de sodio en el estómago produce el buffer la amortiguación y libera CO2. Esa liberación de CO2 puede distribuir el natro y estimular la producción de gastrina. Pero bueno, se puede usar bicarbonato de sodio, no pasa mayor cosa. Mi papá tomó bicarbonato de sodio toda su vida, porque en esa época no había pues tantas estas cosas, ¿no? Hay unos que no se absorben, como los de aluminio y magnesio, y que bueno, están ahí, pues, ¿no? Se venden, se usan, la gente lo toma y van bien a veces. Y hay otros más que ya son más complejos que no los vamos a analizar, o los analicemos algunos al final. Luego hay que mencionar a los protectores de mucosa. Los protectores de mucosa, que no los hemos mencionado hasta ahorita, son fármacos que generalmente lo que hacen es venir acá hay un protector de mucosa, el sucralfato. Entonces, por sus cargas iónicas, se combinan con las zonas de deficiencia de moco, de inflamación o de úlcera y la tapizan como si fuese un gel, como si fuese una gelatina. Eso es básicamente lo que hacen los protectores de mucosa. Ya dentro de los protectores de mucosa que más se usan son el sucralfato y el bismuto, ¿ya? Y también puedes hacer protección de mucosa con prostaglandinas, porque si yo te doy misoprostol, que es un derivado, es un sintético, es una prostaglandina sintética, digamos así, el misoprostol va a ser gastroprotector, porque el misoprostol va a actuar igual que una prostaglandina, va a venir acá, va a estimular receptores de prostaglandina, va a frenar la bomba, va a venir acá, va a estimular receptores de prostaglandina, va a producir moco y va a ir a la circulación submucosa y la va a estimular. Entonces es una maravilla el misoprostol. Es caro y no sirve porque vas a tener al paciente con gastroprotección, pero yendo al baño a hacer diarrea cada hora, porque provoca mucha contracción y mucha secreción intestinal. Entonces no sé hasta dónde sea lógico seguir pensando en el misoprostol. Pero ahí está, y lo indica. Ahí está. Pero trae por mucha diarrea. ¿A quién le gusta estar yendo al baño? No creo, ¿no? Ya. Y bueno, ya. Esta es otra clasificación. Drogas que afectan la acidez gástrica. Tenemos los antiácidos, el bicarbonato, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Hay un montón acá más, pero con esto es suficiente, si es que alguna vez es necesario usarlo, ¿ya? Los antisecretores, ya entras a una cosa más reciente, bloqueantes H2, estos ya son antisecretores, no son simplemente, ¿cómo se llama? Neutralizadores de ácido, ¿no? Los bloqueantes H2, los inhibidores de bomba, algunas veces antimuscarínicos como la mipirenzepina, que van a bloquear receptores M3, puedes usar. Antagonistas prostaglandínicos como el misoprostol puedes usar con el problema de las diarreas asociadas. Y los protectores de mucosos, sucralfato, bismuto y también las prostaglandinas. Entonces estos son los anti-H2 que ya los hemos clasificado, ya los hemos analizado. Lo que hacen es estimular los receptores H2, bloquear los receptores H2, eso disminuye el AMP cíclico y disminuye la expresión de las túbulovesículas y la función de las túbulovesículas. Entonces disminuye la producción de ácido. Si no hay ácido, no hay enfermedad acidopéptica, ¿no es cierto? También pueden disminuir la secreción de pepsina, ¿ya? Estos se administran preferiblemente en la noche,
para disminuir la secreción basal nocturna, es lo típico. Los inhibidores de bomba se dan en la mañana, los antihistamínicos H2 se dan en la noche, pero se pueden dar cada 12 horas también. Pueden cicatrizar una úlcera, al igual que puedes lograrlo con un inhibidor de bomba, al igual que puedes lograrlo con un antiácido, pero el problema es que en la era de los antiácidos, las complicaciones de la enfermedad ácido péptica eran altas, o sea, perforación gástrica, úlcera gástrica, hemorragia digestiva. En cambio, en la era de los que frenan la secreción, la cosa ha cambiado totalmente. Acá tenemos la histamina y cómo los otros son parecidos y por eso bloquean los receptores de H2, ¿ya? La ranitidina y los demás. Entonces, estamos repitiendo más o menos lo que ya hemos dicho. Siempre en la enfermedad diabética hay una dosis de tratamiento y después hay una dosis de mantenimiento que tiende a ser la mitad de la dosis de tratamiento, ¿no? Depende ya también de lo que el gastroenterólogo defina cómo se va a manejar. Justamente eso, la dosis de ataque, la dosis de mantenimiento. Por ejemplo, acá tienes la ranitidina, 150 miligramos cada 12, y puedes dar dosis de mantenimiento más bajas, como 150 cada 24 o incluso 50 cada 8, ¿no? Son dosis de mantenimiento diferentes. La ranitidina se puede dar por vía parenteral también, ¿ya? No tanto intramuscular, sino endovenosa, ¿no? Porque no intramuscular nunca he visto que se dé, pero sí endovenosa se puede usar sin ningún problema si es que no puedes dar inhibidores de bomba. Bueno, la ranitidina más potente que la famotidina, la famotidina más potentes, pero ya saben que la potencia no es una característica importante de un fármaco, porque simplemente con unos cuantos miligramos más logras la potencia del otro, ¿no? Entonces, bueno, pero así está. Son fármacos bastante seguros, no hay problema con ellos, ¿ya? Otro problema que traen los inhibidores de bomba en el uso crónico es la osteoporosis, la osteopenia, ¿ya? Y los antihistamínicos también tienen ese problema, menos, pero lo pueden tener. Efectos adversos, un montón, todos no tienen mayor importancia, algunos pueden ser de cuidado, como la confusión, la elevación de transaminasas, ¿no? Y algunos específicos de cada quien. La ranitidina y la cimetidina producen un poquito más de ginecomastia, sobre todo la cimetidina. Esta es la que más ginecomastia da. Acá está diferente, pero esa es la realidad. La ranitidina no produce mucha ginecomastia. Algunas veces mielosupresión, ya son cosas ya más raras que bueno, hay que tener, bueno, así sucede a veces, ¿no? En general son bien tolerados. Estos efectos más raros que hemos dicho. ¿Ya? Siempre que tú modifiques el pH del estómago, el pH del estómago es tan ácido como de 2 o 3, un pH muy bajo, entonces cualquier bacteria que caiga ahí muere. Si tú tomas un inhibidor de bomba, tomas una ranitidina, el pH se sube tremendamente, entonces las bacterias se pueden pasar sin ningún problema y dar más infecciones. Y lo que es más complicado es que cuando tú colonizas el estómago con bacterias, esas bacterias pueden entrar por alguna razón a la vía aérea y producir neumonías, sobre todo en los pacientes mayores. Entonces, siempre hay un poquito más de neumonías en los pacientes que se les bloquea mucho el ácido, sobre todo cuando se hospitalizan, ¿no? Y estén en un medio hospitalario donde hay mucha bacteria muy dañina, ¿ya? Los antihistamínicos también tienen cierto riesgo de formación de pólipos y de tumores. Acá están los problemas que habíamos dicho de la cimetidina, ¿no? Trastornos de receptores estrogénicos o androgénicos que pueden llevarte a impotencia, ginecomastia, disminución del recuento espermático.
interacciones medicamentosas. Los inhibidores de bomba no es prudente darlos en el embarazo. Los antihistamínicos tampoco. Es difícil que una embarazada tenga una enfermedad ciberpéptica importante, porque por definición una mujer más una mujer sana, gracias a Dios. Pero bueno, algunas veces hay que dar, pero realmente ni el antihistamínico ni el inhibidor de bomba es plenamente seguro. Como ningún fármaco, ¿no? En el embarazo lo más prudente es no dar fármacos, a no ser que sean muy necesarios. Estos son... A ver, un ratito. Estos son los inhibidores de bomba de protones, ¿no es cierto? Los IBP, que ya los hemos hablado, pero acá se les toca un poco más. Son profármacos, inhiben en forma irreversible la bomba de sodio-potasio-protón, ya hemos dicho, ¿ya? Porque generan ese enlace sulfúrico en las cisteínas, ¿ya? Entonces, por esa razón, cuando llegan a los canalículos, se activan, como ya hemos visto, y bloquean las cisteínas y bloquean a la bomba en forma covalente, ¿no? Tienen una supresión de ácido que es un poquito, demora un poco, pero es muy duradera una vez que ya se establece la terapia, ¿no? Pueden cicatrizar cualquier cosa, por supuesto, o evitar que se produzcan, ¿no? Los elementos prolongados elevan la gastrina, porque siempre que disminuye el ácido, la somatostatina cae. Y si disminuye el ácido en el antro, que van a ser los inhibidores de bomba, la somatostatina va a caer, porque el estímulo de la secreción de somatostatina es la histamina, y entonces, es el ácido. Entonces, si cae la somatostatina, la gastrina aumenta, es evidente, ¿ya? Y algunos dicen que la gastrina puede ser el factor que produzca esos pólipos y esos problemas tumorales que algunas veces pueden traer los inhibidores de bomba. Ellos son inestables en medio ácido, ya le dijimos, vienen con cubierta entérica, se absorben y hacen todo el camino que habíamos dicho. Hay preparados de terapéutica intensa y hay preparados de liberación lenta. Entonces, si tú has dado el omeprazol 40 miligramos al día, después puedes pasar a la de 20 miligramos de liberación lenta para disminuir un poco los probables efectos adversos, ¿no? Igualito que la ranitidina y que los otros bloqueantes H2, acá hay dosis de mantenimiento y dosis de tratamiento, que generalmente son disminuidos. El omeprazol se da por vía endovenosa también. El esomeprazol es uno de los que menos inhibe el CYP, ¿ya? Bueno, cuando tú combates el Helicobacter pylori es importante suprimir el ácido, ¿no? Porque al suprimir el ácido le quitas su hábitat al Helicobacter pylori. Ahí has hecho ya bastante, ¿no? Que directamente hagan sobre el Helicobacter pylori los inhibidores de bomba, algo puede ser que tengan, ¿ya? Eso es otra cosa que se destaca, pero la principal eficacia que tienen los inhibidores de bomba contra el Helicobacter pylori es quitar el medio ácido. Y ahí entonces el Helicobacter pylori entra en problemas muy serios. Efectos adversos distintos, ¿no? No se deben evitar de preferencia en el embarazo, sobre todo en el primer trimestre. Reacciones adversas. Mucha interacción medicamentosa, sobre todo con omeprazol, ¿ya? Inhibe mucho el CYP, el omeprazol inhibe menos el CYP. El que más lo inhibe es el omeprazol, ¿ya?
los efectos adversos que ya hemos visto, muchas interacciones por inhibir el CYP, puede aumentar el efecto de otros fármacos, ¿no? Anticoagulantes, antiplaquetarios, estos son citostáticos, depresores del sistema nervioso central, pueden aumentar, entonces y eso es un problema que se tiene con todos los inhibidores de bomba, quizás menos con el esomeprazol. ¿Para qué se usan los inhibidores de bomba? Para todo esto, que también podrías usar los bloqueantes H2, gastritis, úlcera, enfermedad acidopéptica, Helicobacter pylori, enfermedad de reflujo, síndrome de Solinger-Ellison y problemas asociados a los AINES, ¿no? Cuando tú le das AINE a un paciente y no quieres que haya enfermedad acidopéptica, tienes que darle gastroprotección con un inhibidor de bomba, ¿no? Si no se puede, con un bloqueante H2. También puedes darlo con misoprostol, pero ya sabes, lo vas a tener paciente yendo al baño cada rato. La enfermedad de reflujo gastroesofágico. La enfermedad de reflujo gastroesofágico es un problema que se produce porque el ácido refluye hacia el estómago, hacia el esófago, ¿ya? Y esta enfermedad puede estar asociada o puede no estar asociada a hernia hiatal, que es una hernia donde el estómago se mete al tórax por el hiato esofágico, esa es la hernia hiatal. La enfermedad de reflujo puede ser con hernia, puede ser sin hernia hiatal, ¿no? Y hay muchas causas de enfermedad de reflujo, ¿ya? Una de las causas es que no funciona bien hay un sistema ahí de compuerta esófago-gástrico por el esfínter esofágico y distintas cosas. Entonces, cuando eso falla, empieza a haber el reflujo. El reflujo llega al esófago y el esófago puede ser dañado. Eso es lo que se llama la esofagitis. Y si la esofagitis persiste, puede llevarte al cáncer de esófago. Ese es el problema del reflujo también, ¿ya? Entonces el reflujo tiene un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico del reflujo básicamente es bloquear la secreción de ácido, y a veces hay gente que no tiene buenos movimientos esofágicos, entonces hay que darle sustancias para que mejoren el movimiento esofágico, ¿no? Pero hay distintas fases, estos que tomarán medicación eventual, estos que ya toman más crónica y estos que ya tienen que tomar siempre su inhibidor de bomba de todas maneras, y en ellos hay que ver si se opera o no se opera. Entonces, antes de decidir si se opera o no se opera, tienes que hacer un estudio que se llama la manometría esofágica para ver cómo está la contracción, si el esófago es el problema o el problema es el esfínter. Si el problema es el esfínter, los operas, les haces una cirugía antirreflujo, le explicas ahí el estómago y entonces así se va a evitar este problema, ¿ya? Ok. Nosotros lo que tenemos que saber es que se usa en enfermedad gastroesofágica para suprimir el ácido, los antihistamínicos H2 o los inhibidores de bomba, ¿ya? ¿Algo? Estoy en clases, amigos, estoy en clases. Antiácidos podríamos usar, inhibidores de bomba, antihistamínicos, inhibidores de bomba, de todo. Y luego hay que estudiar bien al paciente con una manometría y con una pHmetría para ver si es quirúrgico o no es quirúrgico. Este es un test, el test de exhalación para detectar Helicobacter pylori. Esta es la mucosa gástrica y ahí hay un Helicobacter pylori. Entonces, ¿en qué se basa este test? En que tú le das a la persona para que inspire urea marcada con carbono 13. Entonces la urea va a llegar al estómago, se la toma, no para que inspire, sino se la toma, y una vez que entra por vía oral llega al estómago, y el Helicobacter pylori tiene una enzima que se llama la ureasa, y con esa ureasa va a trabajar sobre esta urea que has dado con carbono 13 y la va a convertir en amoníaco y CO2.
pero este CO2 va a ser marcado con carbono 13. Entonces ese CO2 se va a ir hacia los pulmones, se va a absorber por la sangre y se va a botar con la exhalación. Entonces tú le mides el CO2, el carbono 13 en la exhalación, y ese tiene que haber venido de que el Helicobacter pylori destruyó esa urea, porque si no hubiera Helicobacter pylori, esa urea se pasaba nomás. ¿Ya? Esa es la prueba para ver cómo es. Lo mejor, por supuesto, es una prueba anatomopatológica, donde le haces una biopsia al paciente del estómago y puedes ver la presencia del Helicobacter. Los antiácidos, bueno, los antiácidos son bases, ¿no?, que se van a convertir con el ácido clorhídrico, van a formar agua, sal, y entonces así vas a controlar la acidez gástrica, va a disminuir la acidez gástrica, ¿no? Entonces hay una capacidad, dependiendo de la dosis, de neutralizar todo casi el ácido clorhídrico, pero no igual que cuando vas a dar un inhibidor de bomba o un HF. Entonces, con esto podías corregir algunas enfermedades acidopépticas, pero no prevenir las complicaciones, ¿no? Entonces, algunos dicen que se deben dar con los alimentos, otros que no. Bueno, es todo un lío. El hecho es que ya no son necesarios. Bueno, cuando tienes un poco de acidez te puedes tomar un antiácido, te da un alivio más inmediato porque la reacción es inmediata, pero es más mental que otra cosa. Pero al final somos mente, ¿no? Y si te curas con antiácido, te tomas antiácido, ¿no? ¿No es cierto? Pero cuando entres en verdad de enfermedad, no vas a manejar con un antiácido, pues, ¿no? Vas a tener que usar un inhibidor de bomba o lo que te hecho. Las sales que más se usan son el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio. Hay cantidad de todo tipo, que ya no los vamos a revisar, solo vamos a revisar esos dos. Alivian los síntomas de cualquier problema. Lo que pasa es que algunos dicen que cuando comes no debes tomar el antiácido porque la comida ya estabiliza el pH. Y otros dicen, no, sí, cuando toma el antiácido porque así el antiácido va a estar más tiempo en el estómago y va a estabilizar mejor el pH. Bueno, lo clásico era no darlos con la comida, ¿no? Tú comías y 1 hora, 2 horas después tomabas el antiácido. Había regímenes así que se daban, ¿no? Hoy eso ha cambiado con el advenimiento de los fármacos más modernos. El hidróxido de aluminio da estreñimiento y el de magnesio da diarrea. Por eso es que se combinan los dos en el magaldrato, para que no haya ni diarrea ni estreñimiento. ¿Ya? Se pueden observar los cationes y traer problemas de cationes en la sangre si es que tomas cantidades industriales, ¿no? Antes se veía, ahora no. El magaldrato combina hidróxido de aluminio y magnesio, entonces ya no hay diarrea ni hay estreñimiento y puede funcionar. Puede dar trastornos de osteoporosis si se toma mucho, de hipofosfatemia también. Los protectores de mucosa, ¿no? Son esos que tapizan como una gelatina, habíamos visto, ¿no? Ahí está el sucralfato. El sucralfato tiene hidróxido de aluminio y sucarasa sulfatada y tiene cargas positivas, entonces se une a las zonas ulceradas ahí y las protege, forma un gel, ¿ya? Una barrera al ácido y a la pepsina protegiendo la mucosa. Entonces sí se puede usar, ¿no? Sí se usan, sí se indican, los gastroenterólogos lo manejan como un protector de mucosa para prevenir las úlceras, sobre todo de estrés, ¿ya? Ahí entras en un problema, ¿no? Porque estos requieren ácido para disociarse y activarse. Pero si das un inhibidor de bomba, no hay ácido. Entonces, ¿cómo se activa? No se activa. Entonces, ¿para qué se da? Bueno, si das un inhibidor de bomba, tampoco hay úlcera, ¿no? Entonces ya también pierde sitio. Pero algunas veces se da, ¿ya? El otro es el subsalicilato de bismuto. El bismuto sí es un buen antiinflamatorio gástrico e intestinal. Además, tiene efecto antibacteriano contra el Helicobacter pylori. Entonces, cuando hay Helicobacter pylori, se da bismuto.
para proteger la mucosa, pero también para atacar al Helicobacter pylori, ¿ya? Y va a proteger, y es antiinflamatorio, es citoprotector y además es antiinflamatorio. El único problema del bismuto es que las bacterias, ese bismuto lo forman sulfidrilos, creo que liberan, que son negros. Entonces, cuando tú tomas bismuto, la lengua se puede poner negra o las deposiciones se ponen negras. Y no es que esté sangrando, sino que es el bismuto ese que las bacterias lo degradan a otra cosa y es negro. Antiflatulentos, también alguna palabra. Los antiflatulentos es el gasolet, es el dimetil polisiloxano o dimeticona. Neogasol o gasolet son unas gotitas o unas pastillitas que te tomas para botar el gas del estómago. Te ayuda a botar el gas del estómago porque cuando tú lo tomas rompe la tensión superficial de las burbujas gástricas. Entonces las burbujas se hacen más chiquitas, se revientan y se botan mejor, ¿no? Eso es lo que hace el dimetil polisiloxano. Reduce la tensión superficial, entonces se botan mejor. Es inerte, prácticamente no trae un problema. Puedes tomar todo lo que quieras, a la gente le encanta que sigan tomando, ¿no? Algunas cosas te puede dar, muy pocas, porque si a alguien le cae bien, ¿no? Siempre piden los pacientes, hay que darles, les gusta. Las prostaglandinas es el misoprostol. Ya sabemos que la prostaglandina E inhibe la secreción de ácido, estimula la del moco, mejora la irrigación sanguínea. Algunos dicen que la patogénesis de la úlcera puede haber cierta deficiencia de prostaglandinas. Con los inhibidores de bomba todo este palabreo se acabó, pero los que producen misoprostol tienen que hacer estudios para defender su misoprostol, ¿no? Entonces te sacan estos estudios y te dicen, no, la patogenia de la úlcera va porque no hay prostaglandinas, hay que dar misoprostol. Bueno, le das misoprostol, vas a tener un paciente protegido, sí, pero con diarreas, de todas maneras. Es un análogo de la prostaglandina E, previene las úlceras, reacciones adversas, la diarrea. Ese es más. Claro, si se lo das a una paciente embarazada, la prostaglandina contrae el útero y le produces un aborto. Eso no es un chiste, ¿no? Hay que tener cuidado. Este es uno que sale recientemente, el bromopagazán, que recién está siendo aprobado en algunos lugares. Es un inhibidor de bomba de protones, pero que no se necesita que se active por el ácido. Entonces actúa más rápido, es su ventaja. Y es competitiva, no es irreversible la inhibición. Y está ligada al potasio. Como habíamos visto, la bomba de sodio-potasio ATPasa en el... Entonces, este vonoprazán lo que hace es frenar acá. Acá se mete y frena la bomba. ¿Ya? La frena la bomba. Porque el hecho que pasa el potasio activa la bomba. Y entonces viene este vonoprazán y lo que hace es unirse acá a la zona del potasio, trabajar por el potasio e inhibir la bomba. Ese es su mecanismo de acción. No necesita activarse en medio ácido como sí necesita el omeprazol y sus congéneres. Esa es su diferencia. No requiere activación por el ácido. Y luego se liga en forma prolongada. El omeprazol también tiene un efecto prolongado, ¿no? No tiene efecto anti-Helicobacter pylori, que el omeprazol puede ser que tenga un poquito. ¿Para qué se usa? Para lo mismo, ¿ya? Pero es una droga nueva, hay que verla, hay que trabajarla, hay que ver qué pasa con ella, ¿ya? Combatir el Helicobacter pylori significa no solo combatir la enfermedad acidopéptica, sino combatir también el cáncer de estómago y el linfoma gástrico. Eso lo hace también el inhibidor de bomba, ¿ya? Y también lo hace este. No es una novedad, ¿ya? Esto para por resección endoscópica de cáncer gástrico precoz.
es una indicación, pero ahí también te sirve un inhibidor de bomba, ¿ya? ¿Qué cosa es la resección endoscópica de un cáncer gástrico precoz? Y el cáncer gástrico precoz es el early cancer, el que solo está en la mucosa. Y cuando mide menos de 1 centímetro la lesión, en lugar de someter al paciente a una gastrectomía, puede someterlo a una mucosectomía endoscópica. Ese es el tratamiento endoscópico de cáncer gástrico precoz. No cualquier cáncer gástrico precoz, tiene que ser un cáncer gástrico precoz, un early cancer, solo está en la mucosa, pero no mide más de 1 centímetro. Porque donde tú te eches a sacar tumores que miden más de 1 centímetro, lo que vas a conseguir es que no hayas parado la metástasis ganglionar y lo fregas al paciente. Si el tumor es tan chiquitito que mide menos de 1 centímetro, hazle una mucosectomía, está bien. Pero si no cumple con esos requisitos, no. Cuando haces esa mucosectomía es obvio que al paciente hay que protegerlo del ácido. Eso no quiere decir que esto sea una maravilla. Lo que quiere decir que lo puedes hacer con esto o lo puedes hacer con un inhibidor de bomba también. Efectos adversos parecidos a los inhibidores de bomba. No se puede dar en el embarazo y la lactancia, los inhibidores de bomba tampoco, pero con este hay estudios en animales donde sí produce más problemas. No se puede combinar con este antiviral, ¿ya? Puede alterar la absorción de algunos fármacos, no inhibe tanto el CYP como los inhibidores de bomba, esa es una ventaja. Y si tú aumentas el pH gástrico puede haber neumonías, ¿no es cierto? Puede producir pólipos, igual que los inhibidores de bomba, porque parece que los pólipos no van por el fármaco en sí, sino por esto de bajar la acidez del estómago por mucho tiempo y de aumentar la secreción de gastrina, porque cuando tú bajas la acidez, bajas somatostatina y inmediatamente la gastrina sube, y esa gastrina elevada parece ser, está metida en la fisiopatología de estos pólipos. Y también puede producir osteopenia, igual que los inhibidores. Y por último, una palabra del síndrome de Zollinger-Ellison. A mediados del siglo pasado, estos dos señores, Zollinger y Ellison, estipularon el síndrome de Zollinger-Ellison, que son pacientes que tienen mucha hipersecreción gástrica, mucha úlcera péptica, y que el origen de sus problemas está en un gastrinoma, o sea, en un tumor productor de gastrina, un tumor de células cromafines productor de gastrina, que normalmente está en el duodeno o en el páncreas o puede estar en otros sitios. Pero cuando tú tienes un paciente que te comienza a hacer enfermedad pseudopéptica y no lo puedes controlar y la hace, tienes que sospechar en un gastrinoma, ¿no? Hay otros síntomas que tienen esos tumores neuroendocrinos, ¿no? Diarreas, enrojecimientos, o sea, flush, porque no solo secretan gastrina, sino secretan otras cosas. Cuando secretan solo gastrina se llama gastrinoma, pero no siempre solo son gastrinomas. Bueno, entonces cuando tienes esa situación, hay que entrar a veces a operar, a sacar el gastrinoma o el tumor de células cromafines, donde sea que esté, ¿ya? Y claro, mientras no operes al paciente, no definas todo eso, los inhibidores de bomba te van a ayudar, o también podrías darle un vonoprazan si quieres, ¿no? Con antiácidos nunca vas a controlar un Zollinger-Ellison ni con bloqueantes H2, tienes que dar inhibidores de bomba. Y si detectas el tumor, hay que operar el tumor y estudiar pues, si hay metástasis, ya son otro tipo de cosas, ¿no? Muy bien.